Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dormir bien sin morir antes de tiempo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del uso y abuso de los medicamentos para dormir, de las famosas pastillas para poder dormir. Personas que no pueden dormir, que padecen de insomnio, van a su médico y el médico les receta estas pastillas. Vamos un momentito a verlo a la pizarra, fíjense. Los medicamentos, todos, tienen efectos nocivos, efectos dañinos sobre el cuerpo. No existe ni un solo medicamento que no tenga algún efecto secundario sobre el cuerpo. No se vaya usted a comer ese cuento, no es verdad. Todos los medicamentos, sin excepción, tienen efectos secundarios porque son químicos, no vienen de la naturaleza. Es muy distinto un suplemento nutricional que viene de las hierbas, de la naturaleza, de las plantas, de la comida. Por eso se llama suplemento nutricional, porque tiene que ver con la nutrición. No necesitan autorización médica para usted adquirirlo. Versus un medicamento. Eso viene de la farmacéutica, del petróleo, de los químicos, ¿no? De la ingeniería mecánica, de los genes y ese tipo de cosas, ¿no? El cuerpo humano es dirigido, todo lo que pasa en el cuerpo es dirigido por el sistema nervioso. El sistema nervioso central autonómico reside aquí, en la parte de aquí atrás del cerebro, se llama el cerebelo. Desde ahí sale desde el cerebro, a través del sistema nervioso, hay una cablería que se llama el sistema nervioso, con una cablería eléctrica, y desde ahí el sistema nervioso y el cerebro controlan todo lo que pasa en el cuerpo. Cuando una persona tiene problemas de sueño, lo único que quiere decir es que como hay dos lados del sistema nervioso, un lado le llamamos sistema nervioso excitado y otro lado le llamamos pasivo, ¿no? ¿Okay? Cuando está sobreactivo el lado excitado, que tiene que ver con pelear o correr, este lado tiene que ver con la acción, no tiene que ver con dormir. El lado necesario que se debe activar en el sistema nervioso para uno poder dormir y descansar profundo es el lado pasivo. Este tiene que ver con dormir, descansar, desintoxicar, reproducirse. Todas las acciones de reproducción, de digestión, de reparación, de relajación están en el lado pasivo. Y la única acción verdadera del sistema nervioso excitado es pelear o correr, estar alerta, ¿no? Y en el momento que usted tiene que estar alerta, que tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque hay un peligro, pues usted no va a poder estar pendiente de dormir. Porque a la hora de dormir se supone que haya mucha tranquilidad y mucha relajación. A la hora de pelear o correr, usted lo que necesita es los sentidos bien abiertos, los ojos abiertos, los oídos sensibles, la nariz, todo lo que le pueda dar los sentidos bien prendidos para usted poderse defender. Entonces, las personas que tienen problemas para poder dormir, que tienen insomnio y demás, lo que está pasando realmente con ellos solamente que tienen el sistema nervioso excitado en exceso activado. Si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, vaya a Metabolismo TV en YouTube y vea el episodio número 199 y conteste esas 5 preguntas. Si contesta que sí a cualquiera de las 5 preguntas del episodio 199 de Metabolismo TV, usted tiene un sistema nervioso excitado y eso es lo que está causando esa excitación que no le deja dormir de noche, que se llama insomnio, se llama mala calidad de sueño, se llama despertarse muchas veces por la noche o lo que sea. Ahora, cuando usted va al médico, como el médico desconoce esto, porque los médicos los adiestran, los enseñan, el médico no hace nada más que 2 cosas. Detecta una enfermedad y le pone nombre. Lo otro, ya le puse nombre, ya sé cómo se llama ese animal o lo que sea, ahora aquí está la receta. ¿Okay? Así que el médico diagnostica la enfermedad y le da la receta, ¿no? Porque eso es lo que se le entrena a ellos a hacer. Nunca está manejando la causa, yo estoy hablando aquí de la causa, no del síntoma, no del efecto. ¿Okay? Fíjense, los medicamentos que más están recomendando los médicos, porque acuérdense que ellos están siendo promovidos por el visitador médico, por el propagandista médico. Ellos le están dando premios, le están dando campos de golf, le están dando vacaciones y todo ese tipo de cosas para que receten, porque el negocio de la farmacéutica es que ellos receten, ¿no? Pues
Los medicamentos más comunes que están recetando para las personas que no pueden dormir son cosas como alprazolam, Xanax, Librium, Valium, Lunesta, Dalmane, Doral, Roserem, Restoril, Alción, Sonata, Ambien, ¿no? Ahora, esos son los medicamentos, usted lo ve a veces en Estados Unidos, por ejemplo, los anuncian en televisión, ¿okay? Porque ahora se ha puesto de moda que la gente ve el anuncio en televisión y ven que la gente está muy feliz ahí, y como ellos quieren esa felicidad, ahora el paciente va donde el médico y le dice, oiga, recéteme eso, me sigue. Aquí se cambió la cosa, acá llegamos al punto donde le promueven al paciente, ¿okay? Okay. Ahora, estos medicamentos está demostrado que producen irritabilidad, agresividad, impotencia en el hombre, frigidez en la mujer, mareos, son sumamente adictivos. De hecho, quitarse de ellos a veces es más difícil quitarse de una adicción a un medicamento de esto que a una droga callejera. Causan desorientación, accidentes, muchos accidentes automotrices que hay por personas que están usando esto para dormir, vértigo, depresión, mucho suicidio, hay una gran incidencia de suicidio entre las personas que usan esto, confusión, alucinaciones, nerviosismo, ansiedad. Fíjese, hay un doctor psiquiatra, un doctor profesor emeritus de la Universidad de California, se llama el doctor Daniel Kripke. Este doctor es un psiquiatra, pero un psiquiatra que parece que está un poquito más consciente, ¿no? Estuvo viendo un estudio que se hizo con más de 1 millón de personas que se le hicieron cuestionarios. Más de 1 millón de personas. Cuando analizó las respuestas, pues vio que las personas que usan este tipo de medicamentos tienen un 50% más de muertes. O sea, hay más mortandad, 50% más mortandad en los que usan estos medicamentos que los que no los usan. En otras palabras, que usar estos medicamentos es una forma segura de morirse antes, porque traen todo este tipo de desajuste, porque están tratando de controlar un problema del sistema nervioso que ellos no entienden. Como la farmacéutica no le conviene que usted sepa información correcta, porque si usted sabe la información correcta, usted no tiene el síntoma. Si no tiene el síntoma, usted no necesita el medicamento, y si no necesita el medicamento, se cae el imperio. Por lo tanto, lo de ellos no es educar, lo de ellos es medicar. Entonces, si usted quiere realmente, está teniendo problemas para dormir, lo único que tiene que hacer, venga a Metabolismo TV, véase el episodio número 1043, se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Antes de nada, vea el 199 para que se asegure, lo más seguro usted tiene cualquier manifestación del sistema nervioso excitado, le garantizo que es lo que le está causando la falta de sueño. Fuera de las preocupaciones que usted tenga, las preocupaciones lo único que hace es que le prenden el sistema nervioso excitado. Vea el episodio 1043, donde le estoy dando técnicas para tranquilizar el sistema nervioso. Y vea el episodio número 828, donde le estoy explicando la importancia de que si usted tiene un sistema nervioso que usted utilice todos los días 2 jugos frescos, verdes o de vegetales. Eso es milagroso para tranquilizar un sistema nervioso. Con ese tipo de entendimiento que usted tendría ante estos episodios, usted puede controlar la causa de su insomnio y no va a necesitar este tipo de medicamentos que, como quiera, lo único que va a hacer es que le van a cortar la vida. Y eso se los comento, señores, porque la verdad siempre triunfa.